Vamos a nuestro octavo estudio que hemos estado llevando acerca del cristiano y la depresión. En nuestro estudio pasado nosotros tocamos un tema doctrinal, puramente doctrinal, pero que está estrechamente relacionado con la serie que estamos llevando acerca de la depresión, Romanos capítulo 7. Estudiamos el pecado remanente en el cristiano. En Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Y veíamos cómo el conocimiento de esta doctrina bíblica es necesaria para nuestra lucha contra la depresión. Un cristiano que no sepa que a pesar de haber sido transformado por Cristo Jesús en la conversión, todavía el pecado mora en él, ese cristiano no va a tener una lucha victoriosa contra la depresión. Y veíamos el domingo pasado que este pasaje, Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, nos enseña tres grandes verdades con respecto al tema que estamos tocando. Dice el apóstol Pablo, versículo 14 al 25, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, más literalmente no lo apruebo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con mi carne a la ley del pecado. Veíamos el domingo pasado, repito, tres grandes verdades que tienen que ver con esta doctrina del pecado remanente. En primer lugar, el apóstol Pablo está diciendo aquí que el deseo dominante del creyente no es el pecado, sino la santidad. Él dice en todo el pasaje, yo no hago el bien que quiero. Él quiere hacer el bien. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice, el deseo dominante que él tiene en él de hacer el bien, el pecado mora aún en él y en todo creyente, como una fuerza poderosa que lo impele al mal. Por eso dice él, yo soy carnal. En otras palabras, yo todavía soy de carne, una carne en la cual mora el pecado. Yo aún no he sido glorificado. Y en tercer lugar, veíamos el domingo pasado que lo más triste, lo más perplejo de esto, lo más angustioso, es que esa ley del pecado se manifiesta con más fuerza cuando queremos hacer el bien. Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Algunos cristianos ignoran estas verdades y consecuentemente viven una vida cristiana desbalanceada. Es como dice Sinclair Ferguson en su libro, Conoce tu vida cristiana. Él dice que hay algunos cristianos quienes no consideran otra cosa que no sea una tranquila libertad de los estragos del pecado. La vida cristiana no es todo sonrisas. La vida cristiana no es todo paz. Hay gozo y paz en el creer, Romanos 15:13. Pero al mismo tiempo, la vida cristiana envuelve lo que la Confesión de Fe de Westminster llama una continua e irreconciliable guerra. La vida cristiana tiene gozo, tiene paz, es bendita, pero al mismo tiempo envuelve una continua e irreconciliable guerra hasta que lleguemos al cielo. Y hermanos, si un cristiano ignora esto, va a tener grandes problemas en su vida cristiana. En primer lugar, la ignorancia de esas verdades lo va a guiar a una angustia y perplejidad tal que finalmente desembocará en una depresión. Ese cristiano pensará dentro de sí, seguramente yo no soy cristiano. No puede ser que un creyente tenga la lucha tan grande que tengo yo en mi interior. Y ese cristiano se sentirá perplejo y angustiado por causa del pecado que mora en él, simplemente por no conocer estas verdades. Ignorar estas verdades nos llenará también de temor por el futuro.
¿Cómo yo sé que yo voy a llegar al cielo finalmente? ¿Cómo yo puedo saber que mi vida cristiana será sostenida hasta el fin? Bueno, porque dice el Señor que Él me tiene agarrado con su mano y Dios el Padre también. No podemos ignorar estas verdades. Pero hermanos, todo eso lo vimos el domingo pasado. Esto es solamente a modo de recuento. Pero no solo es importante que nosotros conozcamos estas verdades expuestas en la epístola a los romanos. Ahora tenemos que ir un paso más adelante y hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un cristiano no deprimirse encontrándose en esta condición? ¿Cómo puede un cristiano luchar contra la depresión a pesar de la condición presente de que el pecado mora en nosotros, aún en nuestro cuerpo? El hecho en sí de conocer estas verdades ya es una ayuda, porque el creyente ya no sentirá, cuando tenga esa lucha, que él es el único que la tiene. Él ya sabrá que todos los cristianos del mundo tienen esa lucha, y eso es una bendición. Por eso el apóstol Pablo usó esta verdad para ayudar a los cristianos de Corinto, cuando le dice, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que Pablo le está diciendo es, no se crean que ustedes son los únicos que tienen esas tentaciones. No se crean que ustedes son los únicos que tienen esa lucha. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los seres humanos. Pero existen otras verdades en las Escrituras que nosotros podemos usar para no permitir que nuestra condición presente nos lleve a una depresión. Hermanos, recuerden que cuando dimos uno de los primeros estudios sobre este tema, habíamos dicho que la clave de la victoria contra la depresión era no dejar que nuestra alma nos hablara, sino hablarle nosotros a nuestra alma. Recuerden que el salmista David en el Salmo 42 se encuentra en una depresión. ¿Y qué hace David? David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, hermanos, para no caer en una depresión, nosotros tenemos que hablar a nuestra alma. Nosotros tenemos que hablar a nuestra alma. ¿Y qué le vamos a decir a nuestra alma en medio de esta presente condición? 4 cosas. En primer lugar, vamos a decirle a nuestra alma que aunque Cristo no nos ha librado de la presencia del pecado, sin embargo nos ha librado de la condenación del pecado. El pecado aún mora en nosotros, pero gracias a Dios, Él nos ha librado de la condenación del pecado. Inmediatamente Pablo habla de esta lucha a muerte que tiene en su interior en Romanos 7, 14 al 25. ¿Qué dice en el capítulo 8, versículo 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En esa lucha a diario que tenemos contra el pecado en nuestras vidas, muchas veces experimentaremos esa perplejidad que llevó a Pablo a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, no debemos permitir que esa lucha nos arrastre a una depresión. Nosotros no tenemos derecho a deprimirnos a pesar de que tenemos una lucha a diario contra el pecado. ¿Saben por qué? Porque nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué yo debo decirle a mi alma? Es verdad que Cristo no me ha librado de la presencia del pecado, pero sí me ha librado de la condenación del pecado. Tenemos seguridad de salvación, completa y total seguridad. No podemos en este mensaje de ninguna manera expandir esta doctrina ampliamente. Pero yo quisiera solamente citar un texto, un solo texto en Romanos capítulo 8, del cual podemos extraer 5 argumentos, 5 buenos argumentos de por qué un cristiano no puede nunca caer de su estado de gracia y perderse. Por eso Cristo dice, Padre, de los que me diste no pedí ni uno, ni uno. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿por qué un cristiano no puede perder su salvación? Bueno, por 5 buenas razones. En primer lugar, fue Dios quien nos justificó. En otras palabras, el juez infinitamente justo del universo nos declaró justo. Y si ese juez que es infinitamente justo me declaró a mí justo en base a lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo puede ni el diablo ni nadie declararme a mí injusto?
si Él me absolvió? Él me justificó. Y dice Pablo, entonces, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? En segundo lugar, dice él, ¿quién es el que condenará a un cristiano si fue Cristo que murió por él? Dios hecho hombre. Y si Jesucristo fue quien murió por mí, Él llevó sobre sí toda la carga, toda la condenación, toda la ira que pesaba sobre mí por mi pecado. Y si Cristo es el que murió, ¿quién puede condenarme? Pero no solamente eso, dice Pablo, Él también resucitó, dándonos a entender que Dios realmente recibió como pago correcto su muerte en la cruz. Dios lo levantó de la tumba para enseñar al mundo que Él aceptó la obra de Cristo de redención. Pero más aún, dice Pablo, Él también está sentado a la diestra de Dios. ¿Y quién es el que se sienta a la diestra de un rey? Bueno, aquel guerrero que llega victorioso de la guerra. Cuando un capitán iba a la guerra y volvía victorioso, el rey lo honraba sentándolo a su diestra. Cuando Jesucristo acabó la obra de salvación y dijo, consumado es, la obra está terminada, se sentó a la diestra de Dios como una manifestación de su poder, de su dominio y de su soberanía. Y si nuestro Señor Jesucristo es el Rey soberano del universo y Él nos cuida y nos guarda, hermanos, ¿quién puede arrebatarnos de su mano? ¿Quién puede perder el alma de un cristiano si es Cristo que la protege? Y por último dice Pablo, y no solo eso, Él también intercede por nosotros. Hermanos, ¿sabían ustedes que nuestro Señor Jesucristo está en el cielo orando por cada uno de sus hijos? Él intercede por nosotros. Por eso dice Thomas Watson, los santos perseveran en fe porque Cristo persevera en oración. Así que si Cristo está rogando por nosotros, seguro que el Padre lo va a oír y el Padre va a proteger a sus hijos. Aquí hay 5 buenas razones por la cual, hermano, tú puedes estar completamente seguro. ¿Tiene razón un cristiano en caer en una depresión por causa del pecado que mora en él? De ninguna manera, porque aunque el pecado mora en él, ese pecado no lo condenará. En segundo lugar, el creyente debe recordar que aunque Cristo no lo libró de la presencia del pecado, sí lo libró del dominio del pecado. Una cosa es ser molestados por el pecado, otra cosa muy distinta es ser dominados, gobernados, tiranizados por el pecado. Nosotros somos molestados por el pecado, pero no somos de ninguna manera gobernados por él. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo, ha venido a morar en todo cristiano. Y por lo tanto es verdad que el pecado me mueve a transgredir la ley de Dios, pero el Espíritu Santo me capacita para no tener que obedecer al pecado. El Espíritu Santo capacita al creyente para servirle al Señor y para no obedecer las demandas del pecado en su vida. Por eso dice el Señor, aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Porque él acababa de decir, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero el creyente no es esclavo del pecado. El pecado no nos molesta, pero no nos domina. En el inconverso eso no es así. Una persona que no conoce a Cristo es dominada y gobernada por el pecado, aún hasta los moralistas. Hermanos, es necesario que entendamos este punto. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a aclarar a quién estamos tratando de consolar en este mensaje. Cuando nosotros decimos que un verdadero hijo de Dios no debe deprimirse por causa del pecado que mora en él, usted tiene que estar seguro de que verdaderamente es hijo de Dios. Un verdadero cristiano no tiene por qué deprimirse por causa del pecado que mora en él, pero ¿estás seguro de que tú perteneces a los verdaderos cristianos? Tú amas a Dios. Tú amas a Dios, al verdadero Dios. A ese Dios que es infinitamente justo, a ese Dios que es soberano, a ese Dios que nadie puede decirle y preguntarle qué haces, porque Él hace conforme a su voluntad en el cielo, en la tierra y en todo lo creado. ¿Tú amas a ese Dios o tú te has creado un Dios al cual te es más fácil amar? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, si estás en la fe, hermano, dale gracias a Dios, porque aunque el pecado de vez en cuando te va a hacer comer polvo, como quiera, el pecado ya no tiene en nosotros el dominio que tenía antes. En tercer lugar, ¿por qué el creyente no debe deprimirse a pesar de la condición actual? Porque aunque Cristo no nos ha librado de la presencia del pecado, sin embargo nos ha provisto de la confesión para que nosotros encontremos el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan,
capítulo 1, en los versículos 5 al 10. Él dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué dice el apóstol Juan en ese texto? Bueno, algo muy sencillo. El creyente verdadero anda en luz. Que ninguna persona que vive en su pecado pretenda decir que Dios es su Salvador. El creyente verdadero anda en luz. Pero andar en luz no significa ser perfecto. Y por eso Él nos proveyó la confesión, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando un creyente peca, ¿debe sentirse triste? Por supuesto que sí. Debe sentirse triste, con una tristeza mortal. Eso es parte del ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Si usted cuando peca no se siente mal, si usted cuando peca no siente ninguna turbación en su interior, examínate si estás en la fe. Pero esa tristeza no debe llevarte a una depresión. Debe llevarte a una confesión. Recordando lo que dice el salmista cuando le dice: Señor, tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Tú no tienes por qué deprimirte, debe llevarte eso a la confesión, aunque sí debes entristecerte por causa de tu pecado. Pero recuerda, hermano, que tristeza no es lo mismo que depresión. Depresión es tristeza más desesperanza. Y nunca hay desesperanza para el Hijo de Dios, porque Dios es bueno y perdonador. Y por último, debemos recordar, hermanos, que aunque Cristo no nos ha librado de la presencia del pecado, eso no debe deprimirnos, sino que más bien debe humillarnos. Hay momentos en la vida de un cristiano que uno casi puede sentir, puede palpar la vileza, la indignidad, la corrupción que hay en nuestro corazón. Estaba leyendo en estos días el diario de David Brainerd, ese gran hombre de Dios. Murió a los 29 años de edad y pasó a la historia como uno de los grandes bastiones de la fe. Y solo hay que leer el diario de este hombre, para uno conocer experimentalmente lo que estamos diciendo aquí. Muchas veces nosotros los cristianos, aún sin haber cedido a la tentación, es tanto lo que sentimos la presión del pecado en nuestra vida, que sin haber pecado nos sentimos miserables y completamente sucios. Sin haber cedido a la tentación. Y hay una parte aquí del diario de David Brainerd que dice: por la tarde salí a encontrarme con Dios, pero me sentí muy decaído y Dios hizo de aquel tiempo un tiempo de humillación para mi alma. Lloré sobre el cuerpo de muerte que está en mí. Me dolía mucho no poder orar y alabar a Dios con el corazón lleno de amor divino y celestial. Oh, que mi alma no ofrezca jamás a mi Dios ningún servicio muerto y frío. Dice él: yo lloré sobre el cuerpo de muerte que está en mí. Y más adelante dice aquí: día del Señor, 2 de mayo. Dios me dio esta mañana una visión tal de mí mismo que lucí vil ante mis propios ojos. Sentí que la corrupción me revolvía el corazón sin poder refrenarla. ¿Quién no puede de ustedes decir lo que dice este hombre aquí? Dios me dio esta mañana una visión tal de mí mismo que lucí vil ante mis propios ojos. Sentí que la corrupción me revolvía el corazón sin poder refrenarla. Esa es la experiencia del cristiano. Pregunta: ¿y acaso no es lícito al creyente deprimirse cuando se encuentra en semejante condición? No, ni siquiera en esa condición. Hermanos, esa
stars above us shining true. Heartbeats echo in the night. We're in orbit, feeling light. Galaxy spins round so fast. Moments that we hope will last. Whispers in the cosmic breeze. Time is like a gentle tease. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves. In your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope. In your love I'll always float. Shimmering lights dance on high. In your arms I touch the sky. Electrified by your touch. Forever never feels too much. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves. In your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope. In your love, my home I found.